En este cuarto vídeo vamos a aprender el uso de las macros de Excel y en concreto de la programación con Visual Basic for Applications. Para desarrollarlo utilizaremos el mismo ejemplo de los vídeos 2 y 3, en el que trabajamos con las velocidades de sedimentación de una serie de partículas de diferentes tamaños en el seno de un fluido. En los vídeos 2 y 3 lo que hemos hecho es la correlación de la medida experimental de diferentes velocidades utilizando las líneas de tendencia o la función solver. Lo que vamos a hacer en este vídeo es el desarrollo de una función para calcular teóricamente esta velocidad. No es necesario que lo hayáis estudiado. En los libros de texto se puede ver que la velocidad de sedimentación de una partícula se puede calcular con esta expresión a partir de G es la gravedad, dp diámetro de la partícula, ρp y ρ son las densidades de partícula y fluido y C sub d es lo que se llama el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento tiene una expresión matemática conocida. El problema es que su valor cambia dependiendo del régimen de fluido. Es decir, si estamos con un Reynolds muy laminar, muy bajo o más alto, se distinguen hasta 4 zonas diferentes. Lo que pretendemos es definir una función a la que pasaremos como argumento el número de Reynolds y que nos va a devolver el coeficiente de rozamiento seleccionando primero el régimen que le corresponde y en segundo lugar calculándolo con la fórmula. Para hacer esto utilizaremos la definición de funciones en una macro que utiliza Visual Basic for Applications. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar las macros en Excel si no se ha hecho todavía. El problema de las macros es que es una entrada habitual de virus porque contienen programación y entonces pueden causar daño al ordenador si son macros malintencionadas. Esa protección, si es excesiva, aparte de impedir que se ejecuten estos virus, impide también que se ejecuten las propias macros. Lo que tenemos que hacer es poner el nivel de protección adecuado y para ello nos vamos a Archivos, Opciones. Aquí vamos a Centros de Confianza y hacemos clic en Configuración del centro de confianza. En primer lugar vamos a Configuración de macros y tenéis que habilitar la segunda opción, deshabilitar macros con notificación. Yo ya lo tengo hecho. Y en segundo lugar, en la segunda opción, Ubicaciones de confianza, le tenéis que decir qué carpetas del disco duro en el ordenador contienen ficheros que permitan la ejecución de macros. El resto no. Tendréis ya una serie de ellas que son introducidas por Microsoft y diferentes software para edición de sus macros y lo que tenéis que añadir es la carpeta donde vosotros vais a poner vuestros ficheros. En principio, la carpeta general de vuestros ficheros, con la precaución de no meter nunca en estas carpetas ficheros externos de poca confianza que puedan contener virus. Lo que hay que decirle es que queréis agregar una nueva ubicación. Seleccionáis la carpeta, en mi caso la carpeta de ficheros OneDrive de la UVA, que os recomiendo. Incluís todas las carpetas y subcarpetas que cuelgan de esta, le dais a aceptar. A mí me dice que ya estaban, por eso lo doy a cancelar. Y con eso ya podéis ejecutar las macros. Aceptar. Y antes de salir de configuración también podéis habilitar dentro del menú de Excel la cinta correspondiente a programación de macros. Para ello tenéis que ir a personalizar cinta de opciones y en la columna de la derecha habilitáis la correspondiente a programador. Yo ya la tengo habilitada y por eso ya me aparece. Aceptar. Listo. En esta cinta de programador tenéis los botones que se utilizan. Bien, lo primero que vamos a hacer antes de programar es introducir una nueva columna calculando los valores del Reynolds. Voy a aprovechar el formato de esta columna, la elijo, arrastro el asa con el botón derecho y elijo rellenar formato solo. Aquí voy a poner el valor calculado del Reynolds experimental. Recordad que si seleccionamos y en la carpeta inicio fuentes subíndice podemos darle el formato que queramos. También le voy a poner centrada verticalmente. Y ahora bien, el Reynolds es igual a D por U por ρ partido por la viscosidad. El diámetro lo tengo aquí, pero está en milímetros. Lo divido por 1000 para pasarlo al sistema internacional. La velocidad la tengo en la columna de al lado, C6, pero está en centímetros. La divido por 100 para que sean metros por segundo. Por la densidad, que es el valor nuevo. Estas propiedades físicas las he introducido como nuevas. Y esto va a estar dividido por la viscosidad. Le damos a Enter, copiamos este valor, seleccionamos toda la columna, botón derecho y pegar fórmulas. Y ahora sí, vamos a crear una nueva columna, igual que hicimos antes, copiamos los formatos. Aquí vamos a poner el valor del coeficiente de descarga, que también es adimensional. Este menú se abre con control 1, si preferís, que es más rápido. Y lo que pretendo ahora, que es el objeto de este vídeo, es generar una función en Visual Basic, igual que son las funciones logaritmo seno, que me permita, pasándole el valor del Reynolds, calcular el coeficiente de rozamiento. Para ello tenemos que abrir una nueva página de programación en blanco en la que generar este código. Lo podéis hacer en el menú de programador, en la primera opción Visual Basic, o como aquí os indica, con el atajo de teclado Alt F11.
Tendréis aquí los ficheros que tengáis abiertos y algunos que él abre por defecto. Aseguraros de que estáis en el fichero con el que estáis trabajando, en nuestro caso Excel 04, muy bien, y dais a la opción insertar módulo. Y lo que se genera es dentro de la carpeta módulos un módulo nuevo en blanco para escribir código de programa. Podéis generar de la misma forma tantos módulos como queráis para organizaros y también en cada módulo podéis escribir diferentes programas o definición de funciones. Él los utiliza indistintamente cuando se llaman para ejecutarlos. Aquí se puede escribir cualquier código de Visual Basic. Nosotros vamos a utilizar el uso de funciones que son muy fáciles y muy directas. Para ello escribimos la palabra function. A continuación el nombre que queremos darle a la función. En mi caso la voy a llamar coeficiente de rozamiento, CD con mayúsculas, y abrir paréntesis y a continuación los argumentos que queramos pasarle a esta función. En principio la mía solo le voy a pasar el Reynolds. Puedo utilizar cualquier nombre para la variable. Voy a utilizar Reynolds porque me resulta más claro. Al darle al Enter, veis que function lo pone en mayúsculas y le cambia de color, lo que quiere decir que lo ha reconocido como una palabra de lenguaje y ha añadido la línea en function. Todo el código ejecutado entre estas dos líneas es el que va a proceder a ejecutarse cuando llamemos a la función. Tabulo para intentar el código y que quede ordenado y empiezo. Para ello voy a utilizar las fórmulas recogidas en esta tabla. Lo que haré es, utilizando la función ifThen, comprobar primero si el Reynolds es menor que 0,1, lo calcularé como 24 partido por el Reynolds y saldré de la función. Si no es menor que 0,1, comprobaré si es menor que 1000, por lo tanto estará en este intervalo, usaré esta función. A continuación, si no lo cumple tampoco, miraré si es menor que 350.000 y asignaré este valor constante. Y si no cumple ninguno de los anteriores, entonces le diré que utilice la función restante, que es esta. Escribo entonces la primera línea en la que voy a comprobar si if el número de Reynolds es menor que 0.1, utilizad puntos, entonces, si esto se cumple, lo que tiene que hacer es, indento nuevamente para que quede organizado, y aquí escribo lo que tiene que hacer, calcular la primera fórmula, CD igual a 24 partido por el número de Reynolds. Si no se cumple, entonces lo que voy a poner es la segunda función. El indentado no me ha quedado muy claro, voy a corregirlo. Si no es menor que 0,1, entonces else, es decir, si eso no se cumple, if, que es una palabra compuesta que quiere decir si eso no se cumple, pero se cumple lo siguiente, que el Reynolds sea menor que 1000, entonces, y aquí pongo la segunda fórmula. Y la segunda fórmula me dice que CD es igual a 24 partido por el Reynolds multiplicado, paréntesis, 1 más 0.14 multiplicado por el número de Reynolds elevado, aquí respetad los espacios en blanco porque si no a veces da problemas, a la 0,70. Ya veis que pongáis mayúsculas o minúsculas, él lo corrige, dependiendo de lo que hayáis definido previamente. A continuación lo mismo, else if, en este caso compruebo que el Reynolds sea menor de 3.5 E5, me da error porque falta el den. En este caso el CD tiene un valor constante de 0.445 y si no es ninguno de estos, else, ya sin el if, entonces el valor que le tiene que asignar a CD es 0.19 menos 8 por 10 a la 4 dividido por Reynolds. Y aquí ya sí que se acaba la función. ¿Cómo se ejecuta esta función entonces? Cuando yo llame a la función, lo que hará es primero ver si el Reynolds es menor que 0,1. Si no, le asigna a la variable CD este valor y se va hasta end function, porque ya ha cumplido un if. El valor que la función va a devolver es el que tenga la variable con su nombre al llegar a end function. En este caso, como el valor que le he asignado es 24 partido por el Reynolds, es el que devuelve. Si viniendo por aquí el Reynolds no es menor que 0,1, comprobará si es menor que 1000, supongamos que tampoco lo es, comprobará si es menor que 350.000, sí que lo es, este símbolo almohadilla quiere decir que es un número entero, y entonces le asignará el valor 0.445 y saltará hasta el final de la función al llegar al else. Como el último valor que le he asignado en este caso es este, pues este es el que devuelve. Vamos a probarlo, escribimos aquí, que aquí quiero la función CD, ya veis que me la propone, reconoce que es una función que existe, abrir paréntesis de este Reynolds experimental, cerrar paréntesis. Me da un error porque me dice que me falta el end if, que no lo había puesto, para enseñarle dónde tiene que acabar. End if, muy bien. Se ha puesto en amarillo, lo que quiere decir que está en modo depuración, ahí parado. Si le doy a continuar, lo que hace es sigue y vuelve a Excel y ya lo hace. O también puedo depurar el código yendo línea por línea. Esto se hace, como veis aquí en depuración, paso a paso por instrucciones. ¿Cuánto vale el Reynolds? Si nos ponemos encima es 0,204. Entonces, si damos a F8,
La siguiente línea, ¿es menor que 0,1? Sí. Pues si viene a esta línea, calcula el valor de CD, vuelvo a dar F8, y la siguiente línea a la que vaya es al end if, se acabó, porque ya cumplió el if. La siguiente es end function, y la siguiente es que ya ha calculado el valor, como veis es este de aquí. Y ahora lo que hago es, copio esta fórmula, selecciono toda la columna, botón derecho y pegar como fórmulas. Ya la tengo, le voy a poner que quiero solo 0 de CD. Y con esto ya tenemos el valor de CD. Vamos finalmente a calcular la velocidad con la ecuación teórica que hemos visto una vez que ya disponemos de la función para calcular CD. Para ello utilizamos la expresión general que hemos visto al principio, que es esta. El problema que tenemos es que para calcular la velocidad necesitamos el coeficiente de rozamiento. Este se calcula como una función del Reynolds y el Reynolds a su vez depende de la velocidad de sedimentación. Teniendo en cuenta los diferentes regímenes de C sub D no podemos conseguir una función explícita. No se puede resolver de esa manera. Lo que vamos a hacer es utilizar el algoritmo que aquí se presenta para calcular el valor de U sub infinito. Para un valor dado de diámetro de partícula vamos a estimar, a suponer un valor inicial del coeficiente de rozamiento, aunque no sabemos cuál es. Tomamos el valor de la ley intermedia 0,445 que al sustituir nos permite obtener U. Con este valor de la velocidad calculamos el Reynolds, el coeficiente de rozamiento y con este nuevo coeficiente de rozamiento calculamos la velocidad. Si nos sale que esta velocidad es igual a la supuesta, quiere decir que el Reynolds y el coeficiente eran los correctos. Hemos acabado y este es el valor definitivo. Si el valor que obtenemos de la velocidad no coincide con el anterior, entonces es que estos valores no eran correctos. Lo que hay que hacer es suponer un nuevo valor de la velocidad y volver a iterar. ¿Qué nuevo valor de la velocidad vamos a utilizar? Pues el último que hemos calculado, que como veremos conduce a un algoritmo convergente. Para ello ya he escrito el código en Visual Basic que tenéis aquí a fin de que el vídeo sea más ágil. Esta es la función que he generado, se llama V para la velocidad de sedimentación y tiene como parámetros diámetro de partícula, densidad de fluido y de partícula y viscosidad, que son todas las variables que aparecen en el algoritmo. El primer paso, como hemos dicho, es calcular la velocidad para este C sub D, 0,445, aquí está, y a continuación realizamos el lazo. Lo primero, antes de nada, guardamos la última velocidad que hemos calculado en la variable v anterior, porque vamos a calcular un nuevo valor de v y si no la perdemos, con este el Reynolds y con este v. La función de velocidad utiliza el coeficiente de rozamiento C sub d, que como ya tenemos la función definida con anterioridad, podemos hacer uso de ella sin más. La condición final es que la diferencia entre el valor nuevo y el valor anterior de la velocidad sea menor que 10 a la menos 5, porque si es mayor que 10 a la menos 5, este lazo que se utiliza en Visual Basic, do loop while, lo que hace es volver al principio y volver a guardar esta nueva velocidad como la anterior y calcular una nueva. Vamos a utilizar la función, recordad el orden de los parámetros, diámetro, rho de partícula, mol. Escribimos entonces v, que es la función que he definido, de el diámetro, como está en milímetros hay que dividirlo por 1000, tenedlo en cuenta, hay que separar los argumentos por punto y coma. La densidad ya está en el sistema internacional, rho de la partícula, lo mismo, y la viscosidad en pascales por segundo. Y al dar a Enter, este es el valor. Está en metros por segundo, porque todo estaba en el internacional. Si lo quiero en centímetros por segundo para comparar con el anterior, tengo que multiplicar por 100. Ahora sí que está en centímetros por segundo. Podemos ver cómo se ha realizado el cálculo paso a paso utilizando el modo de depuración. Si volvéis a Visual Basic y hacéis clic en la columna gris en una línea cualquiera, se establece un punto de parada de ejecución. Es decir, que si ahora aquí le pedimos volver a calcular esta celda, viene a la función y al llegar a este punto se para sin ejecutarlo. Como veis, el valor de v está vacío. Para ejecutar paso a paso ya habíamos visto que se utiliza la función F8 en el teclado, que es lo más cómodo. V está vacío, al dar a F8 lo ejecuta, calcula el valor 0,124 en metros por segundo y salta a la siguiente instrucción. Guarda este valor en VA, 0,124, calcula el Reynolds, 0,52 y si le doy a F8 en V, como tiene que acudir a la función CD, lo que hace es saltar al primer paso de la función CD. El Reynolds es 0,52, no es menor que 0,1, pero sí es menor que 1000, entonces calcula el CD de acuerdo con este valor, 49, muy distinto del 0,445 que habíamos supuesto. Termina el endif, termina la función y ahora sustituido aquí, calculado el nuevo valor de V, que es 0,011, mucho más pequeño que el inicial. Como el valor nuevo es 0,011 y el valor antiguo es 0,12, son muy distintos. Ya veis que el valor absoluto es 0,11, mayor que 10 a la menos 5, y por lo tanto la siguiente instrucción vuelve a hacerlo. En este caso, calcula un nuevo Reynolds, el nuevo valor de V ya es 10 a la menos 3, pero el valor absoluto todavía es grande. Necesitamos otro bucle,
el nuevo valor ya es 10 a la menos 3, en vez de ir bucle a bucle, le voy a decir que siga él solo, continuar, y ya sabemos que cuando ha llegado a 10 a la menos 5 termina. El punto de parada se puede quitar haciendo clic nuevamente sobre el sistema. Por último, copiar esta fórmula, pegarla en el resto como fórmula, y ya tenemos las velocidades calculadas con independencia de qué régimen corresponda a cada una de ellas. Si incorporamos los valores calculados en el gráfico como vimos en el vídeo 1, vemos que el comportamiento es bastante razonable. Por último, decir que para grabar un fichero con macros no podéis utilizar la extensión normal, tenéis que guardarlo, archivo, guardar como, y en vez de utilizar la extensión XLSX, tenéis que utilizar la extensión XLSM, que corresponde a macros, porque si no solo os guarda la hoja de cálculo, pero no las macros. ¿Guardar? Ahora sí. Y eso es todo.